Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que regularmente viene en los exámenes de admisión, el cual lleva como título estado gaseoso. Bien, como este tema es un tema amplio, vamos a realizar problemas que tienen que ver con la aplicación de la ecuación universal de los gases ideales. Problema número 1. Dice, ¿cuántas moles de un gas ideal están encerradas en un recipiente de 492 mililitros a 27 grados centígrados, ejerciendo una presión de 1,25 atmósferas? Bien, entonces, como el problema me está solicitando moles, como solicita moles, aplico la ecuación universal, ¿no? Para eso vamos a hacer un pequeño esquema y extraer los datos, ¿no?, de dicho problema. Imaginemos que acá está el gas, ¿no? El gas que contiene, no me dicen qué gas es, solo me dicen que es un gas ideal. Y bien, entonces coloquemos acá la imagen y para eso voy a extraer los datos, ¿no? Por ejemplo, me daban una presión de 1,25 atmósferas, que lo coloco. Me dan también lo que viene a ser la temperatura, 27 grados, y el volumen 492 mililitros. Bien, como ya conocemos por teoría, el valor de R es igual a 0,082, ya que la presión de dato está en unidades de atmósferas. Bien, ahora, como yo ya tengo entendido, voy a utilizar la ecuación universal, conocida comúnmente como la ecuación pavo-ratón, ¿no? Bien, pero tener en cuenta, ¿no?, que cuando nosotros queremos aplicar dicha ecuación, la temperatura y el volumen deben tener unidades ya conocidas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura tiene que estar en Kelvin y el volumen en litros. Entonces, para pasar la temperatura de Celsius a Kelvin se le suma 273, ¿no? Entonces, 27 más 273 me daría 300 Kelvin, ¿no? Y el volumen, que es igual a 492 mililitros, lo paso a litros, ¿no? Sabemos que la unidad mili significa 10 a la menos 3, ¿no? Entonces el volumen, en este caso, de dicho gas sería 492 por 10 a la menos 3 litros. Bien, entonces aplicamos la ecuación universal, ¿no? Presión por volumen igual a R por T por L. Bien, entonces podemos reemplazar dichos valores, ¿no? La presión en este caso valía 1,25, ¿no? El volumen 492 por 10 a la menos 3. El valor de R vale 0,082. La temperatura vale 300. Y el número de moles que no sé, ¿no?, que justo es lo que me están solicitando. Entonces despejo, ¿no?, el número de moles, ¿no? Despejando el número de moles, toda esta zona que está acá al lado de n pasa a dividir, ¿no? Entonces me va a quedar 1,25 por 492 por 10 a la menos 3 entre 0,082 por 300. Bien, pero como así he despejado, voy a tratar de pasar todo a términos factibles para yo poder simplificar algunos números, ¿no? Por ejemplo, este 1,25 lo puedo colocar como 125 por 10 a la menos 2, aplicando un poco de nuestro tema de notación científica. El 492 lo dejo como está por 10 a la menos 3. Ahí está, ¿no? He bajado todo de la misma forma. Ahora,
Vamos acá el 0,082, que viene a ser 82 por 10 a la menos 3, ¿no? Moviendo la coma 3 espacios a la derecha. Y por 3 por 10 al cuadrado, porque 300 es igual a 3 por 10 al cuadrado, ¿no? Bien, entonces de acá podemos ir simplificando. Por ejemplo, el 10 a la menos 3, con este 10 a la menos 3, tanto arriba como abajo se pueden ir. Después puedo simplificar, ¿no? En este caso, 82ava, 82ava, ¿no? Lo que me va a dar en este caso como resultado 6, ¿no? Bien, me queda acá 6 arriba. Y en este caso puedo sacar tercia, tercia. Sacando tercia quedaría 1 y acá arriba quedaría 2, ¿no? Bien, entonces ahora sí puedo multiplicar el 125 por 2 y eso me da 250. Además, el 10 a la menos 2 que está acá arribita, con este 10 al cuadrado también se puede multiplicar, ya que recuerda que este 10 al cuadrado sube como 10 a la menos 2. Entonces quedaría 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 también. Y eso me va a dar 10 a la menos 4. Entonces va quedando así el número de moles, ¿no? 250 por 10 a la menos 4 moles. Entonces yo esto lo puedo pasar a un número decimal, ¿no? Que se viene a ser 0,025 moles, ¿no? El 10 a la menos 4 me indica que la coma se desplaza 4 espacios hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces el número de moles quedaría 0,025 moles, que era lo que me solicitaban en la pregunta. Pregunta número 2. Me dice lo siguiente. Para el siguiente sistema, ¿cuánto será la lectura que registra el termómetro cuando se tiene 3,2 gramos de oxígeno gaseoso, ¿no? El O2, cuyo peso atómico del oxígeno vale 16? Entonces acá tenemos el sistema donde me especifican el volumen, que vale 16 litros, y la presión, que vale 31,2 milímetros de mercurio. Entonces me dicen que acá adentro yo tengo gas oxígeno, ¿no? Oxígeno gaseoso, que viene a ser el O2. Listo. Entonces vamos a hacer la solución. Entonces puedo, en este caso, extraer datos de la imagen, ¿no? Por ejemplo, la presión vale 31,2 milímetros de mercurio, ¿no? La temperatura yo no lo conozco porque justo es lo que me están diciendo, ¿no? Justo es lo que me piden. El volumen, 16 litros, que es correcto la unidad, ¿no? El R, en este caso, valdría 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin. ¿Por qué vale 62,4? Ya que la presión está en milímetros de mercurio. Bien, y me daban una masa que era 3,2 gramos de este gas oxígeno. Entonces, aplicando nuestra ecuación pavo-ratón o la ecuación universal, tenemos lo siguiente, ¿no? El dato es la masa, ¿no? El dato es la masa, pero profesor, tú preguntarás, acá yo no tengo masa. Sí, no tienes masa, pero tú recuerdas que el número de moles se relaciona con la masa, ¿no? Para eso te estoy poniendo acá que tú recuerdes, ¿no? Que el número de moles se calcula como la masa dividido entre el peso molecular. Entonces el detalle es, si ya tengo la masa, me faltaría el peso molecular. Entonces el peso molecular de ese gas, como es gas oxígeno, el O2 sería 16 por 2, ya que el oxígeno pesa 16, ¿no? Como son 2, 16 por 2, eso me da un peso molecular de 32. Entonces ya tengo ya el número de moles, que sería 3,2 entre 32. Entonces reemplazamos los valores y quedaría así, ¿no? La presión, según dato, vale 31,2. El volumen vale 16, ahí está. Y esto es igual a 62,4, que vale el R, por la temperatura y por el número de moles, que es la masa, que salía 3,2, que era dato,
y el peso molecular que salía 32, ¿no? Entonces de acá solamente despejo, ¿no? Calculando la temperatura, ¿no? Quedaría 31,2 por 16, este 32 pasa a multiplicar acá por 32 y lo divido entre 62,4 por 3,2, ¿no? Entonces de acá, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar 31,2 y acá también, ¿no? Ya que observo que él es la mitad de él, entonces abajo me quedaría 2. ¿Listo? Entonces acá también puedo sacar 3,2, ¿no? 3,2 y acá me va a quedar 10. Acá puedo sacar mitad y me va a quedar 8 arriba. Entonces la temperatura sería 8 por 10 y 8 por 10 te da 80. 80 Kelvin, que sería en este caso el valor de la temperatura para este problema. Pregunta número 3. Dice, un recipiente de 41 litros contiene gas propano, C3H8, a 127 grados Celsius y 2 atmósferas. Determinar la masa en gramos del gas, ¿no? Me dan los pesos atómicos del carbono y del hidrógeno, que son datos, ¿no? Entonces vamos a proceder a la solución. Voy a bosquejar acá, imaginemos que este gas propano se encuentra en este balón, ¿no? Acá dentro está el gas propano y extraemos los datos. La presión es 2 atmósferas, la temperatura vale 127, el volumen vale 41 litros, ¿no? Y, profesor, por ende el R valdría 0,082, ya que como la presión está en atmósferas, el valor de R es 0,082. Entonces, puedo aplicar, ¿no?, la ecuación universal, ya que me piden la masa, ¿no? Recuerda que cuando te pidan masa o moles, ya tienes que ir pensando en usar la ecuación universal de los gases ideales. Bien, pero veo acá que la temperatura no está en las unidades que yo deseo, ¿no? Recuerda que tengo que pasarlo aquí, ¿no? Entonces, como está en Celsius, le tengo que sumar 273 y sumando 127 más 273, esto da 400 Kelvin. Bien, entonces procedo a aplicar la ecuación universal. Pero tú dirás, profesor, acá no está la masa que me están solicitando. Sí, pero tú recuerda que el número de moles se relaciona con la masa, ¿no? Entonces, si yo tengo la masa, o perdón, si a mí me piden la masa, yo calculo el número de moles y lo multiplico por el peso molecular, ¿no? Entonces, como la fórmula del gas ya es conocida, entonces vamos a colocar aquí cálculo del peso molecular, ¿no? El peso molecular del C3H8 sería, ¿no?, como acá hay 3 carbonos, sería 3 por 12, ya que el carbono pesa 12. Más hidrógeno, que son 8 hidrógenos, pero cada hidrógeno pesa 1. Entonces sería 3 por 12 más 8 por 1. Esto me da 36 y esto me da 8. 36 más 8 me daría 44. Entonces ahora sí puedo reemplazar los valores, ¿no? Por ejemplo, presión vale 2 atmósferas. Volumen vale 41. Igual a R, que vale 0,082, ¿no? La temperatura, que vale 400, y por el número de moles, ¿no? Pero me conviene reemplazar, ya que el moles es masa entre peso molecular, ¿no? Y ya tengo la ecuación, ¿no? Masa entre peso molecular, que da 44, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tengo en dicha ecuación la masa, ¿no? Entonces, de acá sale la masa, si te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Despejo masa, ¿no? Entonces, vamos a calcular la masa de dicho gas. Paso a multiplicar el 44 a este lado y todo esto que está aquí pasa a dividir, ¿no?
Entonces sería 2 por 41 y por 44, como figura acá, entre 0,082 por 400 abajo. Bien, pero como así se me va a dificultar la operación, utilizo mi notación científica y me quedaría de la siguiente manera. 2, 41 y 44 bajan igual. Ahora, el 0,082 es 82 por 10 a la menos 3. Y el 400 es 4 por 10 al cuadrado. Entonces, de acá, ¿quién se puede ir, no? ¿O quién puedo simplificar? Por ejemplo, puedo sacar 41ava. 41ava me queda 2, ¿no? Puedo sacar mitad y mitad. 2 arriba, 2 abajo se cancela. Puedo sacar también cuarta, ¿no? Cuarta abajo, cuarta arriba, ¿no? Me quedaría 11. Entonces todo esto va a quedar, ¿no? Arriba queda 11 y abajo queda 10 a la menos 3 por 10 al cuadrado, ¿no? Recuerda que 10 a la menos 3 por 10 al cuadrado, esta multiplicación me da 10 a la menos 1. Como está abajo, cuando suba, te va a quedar 10 a la 1. Sería 11 por 10 a la 1 gramos. Pero 10 a la 1 es como si fuera 10, ¿no? Entonces, la masa sería 11 por 10, 110 gramos, en este caso, de dicho gas, ¿no? Que viene a ser el propano. Pregunta número 4. En una fábrica de gaseosas se tienen almacenados 88 gramos de CO2, conocido como gas carbónico. En cierto recipiente a 4,1 atmósferas y 27 grados Celsius, ¿cuál es el volumen de dicho recipiente? Me dan datos acá, ¿no? Carbono vale 12 y oxígeno vale 16. Entonces vamos a hacer la solución a dicho problema. Entonces vamos a hacer un esquemita acá. Imaginemos que aquí esté el gas, ¿no? El gas es el CO2. Acá adentro hay CO2. Extraemos datos, ¿no? Presión 4,1 atmósferas. Temperatura 27 grados centígrados, ¿no? En este caso me piden el volumen no lo sé, ¿no? Entonces, el valor de R sí lo sé, porque la presión, como está en atmósferas, ahora pasaría a ser 0,082, ¿no? Y en este caso, me dan un dato adicional, que viene a ser la masa, ¿no? Entonces, tú como ya recuerdas, la masa, ¿no? Tiene que ver con las moles, ¿no? Entonces, de ahí puedes sacar cuánto o qué ecuación utilizar, ¿no? Sería la ecuación universal. Entonces, para usar la ecuación universal, recuerda siempre cerciorarse de que la temperatura esté en Kelvin, ¿no? Como la temperatura está en Celsius, le sumo 273 para que me dé 300 Kelvin, ¿no? Ya lo pasé a Kelvin. Entonces vamos a aplicar la ecuación universal, presión por volumen igual a RTN. Entonces, pero también hay que recordar de que el número de moles se calcula como la masa entre el peso molecular. Ahora, ¿cuánto sale el peso molecular? ¿No? Que es algo que yo puedo calcular porque sé la fórmula del gas. Como es CO2, vamos a calcular el peso molecular, ¿no? El peso molecular del CO2 sería, ¿no? Como hay un carbono, sería 1. ¿Y cuánto pesa el carbono? 2. 1 por 2. Más, hay 2 oxígenos, sería 2 por 16. Entonces haces esa operación, 12 más 32, y esto me da 44. Entonces el peso molecular sería 44. Ahora, puedo entonces reemplazar los valores, ¿no? En la ecuación. La presión vale 4,1 por el volumen. El volumen del recipiente no lo sé. Coloco V. Igual a R, que vale 0,082 por la temperatura, que salió 300, y por, en este caso, como no sé moles, puedo reemplazar la masa y el peso molecular. La masa vale 88, según dato del problema, y el peso molecular vale 44. Entonces de acá despejo V, ¿no? Al despejar V me quedaría de esta manera, ¿no? Entonces
0,082 por 300 por 88 entre 4,1 por 44, ¿no? Este 4,1 lo único que he hecho es pasado a dividir. Listo. Entonces, ahora sí pasamos a notación científica para poder ayudar en la operación, ¿no? Entonces, el 0,082 acá sería 82 por 10 a la menos 3. El 300 sería 3 por 10 al cuadrado, ahí está. 88 queda como 88. El 4,1 es 41 por 10 a la menos 1, ¿no? Y abajo quedaría también 44. Entonces acá vamos viendo quién se puede ir anulando, ¿no? Por ejemplo, puedo sacar 41ava, 41ava, y acá me va a quedar 2, arribita, ¿no? Bien, entonces eso por un lado. Después podemos sacar acá 44ava, 44ava. Acá me va a quedar también 2. Bien, y de ahí ya no puedo simplificar nada más de arriba y abajo. Ahora los 10, ¿no? Tengo acá 10 a la menos 3 por 10 al cuadrado. Entonces 10 a la menos 3 por 10 al cuadrado da 10 a la menos 1. Entonces 10 a la menos 1 arriba y 10 a la menos 1 abajo se van a terminar cancelando, ¿no? Entonces me va a quedar solamente 2 por 3 y por 2. Eso da un equivalente de 12 litros, ¿no? Entonces el volumen de dicho recipiente sería 12 litros, ¿no? Pregunta número 5. Dice, cierto recipiente de 20 litros contiene 170 gramos de un gas desconocido. Si la presión del gas es 16,4 atmósferas a 127 grados centígrados, determinar la identidad de dicho gas, ¿no? Acá me dan los datos de los pesos atómicos y aquí me dan cuál de estos gases es el que está presente en ese recipiente. Entonces vamos con la solución. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es básicamente encontrar el valor, en este caso quién es el gas, ¿no? Y para encontrar el gas o la identidad de dicho gas, sería muy importante conocer la masa molar de dicho gas, ¿no? O el peso molecular de dicho gas, ya que me dan las fórmulas y puedo saber cuál es el peso molecular de dicho gas que está dentro de este recipiente. Entonces, acá imaginemos que está el recipiente y tengo datos, ¿no? Me daban la presión, que vale 16,4 atmósferas, me daban la temperatura, que vale 127, ¿no? Me dan el volumen, que vale 20 litros, obviamente R valdría 0,082, ya que la presión está en atmósferas, ¿no? Y también me daban como dato, en este caso, la masa, ¿no? Que era 170 gramos. Bien, pero como se va a utilizar, en este caso, la ecuación universal, hay que cerciorarse de que todos los parámetros, la temperatura y el volumen especialmente estén en las unidades indicadas, ¿no? Entonces, en este caso, la temperatura está en Celsius, entonces le sumo 273 para que me dé 400 Kelvin, ¿no? El volumen sí está correcto, que es 20 litros, la unidad es litros, está bien. Entonces vamos a aplicar la ecuación universal, ¿no? Y hay que recordar, obviamente, ¿no?, que el número de moles se calcula como la masa entre el peso molecular. Entonces, el peso molecular del gas que esté acá adentro es el que me va a ayudar a identificar dicho gas. Entonces, reemplazando los valores, ¿no?, la presión vale 16,4, el volumen vale 20, el R vale 0,082, ¿no?, la temperatura vale 400 y el valor de N, que viene a ser masa entre peso molecular, la masa era 170 y lo divido entre el peso molecular. Bien, entonces de aquí puedo despejar peso molecular, ¿no? Despejando peso molecular me queda así, ¿no? 0,082 por 400 por 170
dividido, todo esto pasa a dividir, ¿no? Entonces sería 16,4 por 20. Entonces, una vez que yo tengo esto, simplemente comienzo a operar. Pero antes de operar, es importante pasar a notación científica todos los números para poder ver si por ahí alguien se puede ir simplificando, ¿no? Por ejemplo, el 0,082 es 82 por 10 a la menos 3. Y eso ya tenemos que ir recordando siempre, ¿no? De que ese valor de 0,082 siempre en la ecuación universal se va a utilizar. 400 sería 4 por 10 al cuadrado. El 170 lo he dejado como 170. El 16,4 como 164 por 10 a la menos 1 y por 20. Entonces de acá, ¿qué puedo ir simplificando? Puedo sacar 82 a 1, 82 a 2. ¿No? Ahí me va a quedar 2. También puedo ir sacando mitad de 2 es 1 y mitad de 4 sería 2. ¿No? También. Acá puedo sacar mitad y mitad. Entonces mitad de 2 queda 1 y mitad de 20 me quedaría 10. Una vez que tengo ahí el valor de 10, ¿no? Tú sabes que 10 a la menos 3 por 10 al cuadrado, eso me da 10 a la menos 1. Como abajo también hay 10 a la menos 1, al final se simplifican estos, ¿no? El 10 a la menos 3, el 10 al cuadrado y el 10 a la menos 1. Entonces te va a quedar 170 entre 10. Y 170 entre este 10 que quedó acá abajo te va a quedar 17, ¿no? Entonces el valor del peso molecular de dicho gas es 17, ¿no? Entonces tendría que ir yo a las claves y ver cuál de estos gases tiene ese valor de 17 como peso molecular. Entonces tú vas a las alternativas y la única que cumple es el amoníaco, ¿no? El NH3, ya que el nitrógeno pesa 14, 14 por 1 más 1 por 3, ¿no? Y esto me da, en este caso, 17. Entonces, el único gas que cumple estos requisitos sería la letra A, el amonio. Pregunta número 6. Dice, la masa de un matraz de 750 mililitros de capacidad lleno de oxígeno gaseoso a 27 grados Celsius es 90 gramos. Si la presión del oxígeno es 1,64 atmósferas, halla la masa del matraz vacío. Bien, en este caso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya que el estudiante puede pensar de que estos 90 gramos es la masa del gas, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Los problemas anteriores sí me daban la masa del gas, ¿no? Si tú puedes leer detenidamente los enunciados, te van a decir que es la masa del gas. Pero en este caso, a mí me dan la masa de un matraz, ¿no? Que está lleno de oxígeno. Eso quiere decir que estos 90 gramos es la masa del matraz más el oxígeno que está dentro. Por eso es que la pregunta es hallar la masa del matraz vacío, ¿no? Entonces solamente me piden la masa de dicho matraz, cuando no tiene ningún gas. Entonces un matraz tiene la siguiente forma. Es un matraz, ¿no? Y dentro de este matraz me dicen que hay gas oxígeno, ¿no? El gas oxígeno, como hemos visto en problemas anteriores, es el O2. Entonces, tengo acá la presión, que es dato, es 1,64 atmósferas. Tengo la temperatura, que vale 27. Tengo el volumen, que vale 750 mililitros. Recuerda que por propiedades de gas, ¿no? El gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces el volumen saldría 750 mililitros, ¿no? El valor de R saldría 0,082 por teoría, ya que la presión está en atmósferas. Muy bien. Y también me dan la masa, pero del matraz más el gas, ¿no?
O sea, no es la masa del gas, no, es la masa del matraz más el gas. Eso vale 90 gramos. Bien, entonces, mira, si yo tengo la masa del matraz más la masa del gas, creo que tú te puedes dar cuenta que para hallar la masa del matraz vacío, necesito la masa del gas, ¿no? Una pregunta indirecta. Entonces, como necesito la masa del gas solo, entonces, ¿cómo podría hallar la masa del gas? Te preguntarías. Y bueno, la respuesta sería con la ecuación universal, ¿no? Entonces, por aplicar la ecuación universal, recuerda que la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿no? Entonces le sumamos 273 y me da 300 Kelvin. Y el volumen no puede estar en mililitros, sino lo paso a litros, ¿no? Que sería 750 por 10 a la menos 3 litros. Y con eso ya podría yo utilizar la ecuación, ¿no? Universal. Recuerda, ¿no? Que el número de moles es la masa entre el peso molecular. Entonces procedemos a calcular el peso molecular, ¿no? Al proceder con el cálculo del peso molecular, recuerda, ¿no? Como tengo la fórmula del gas que viene a ser el O2, ¿no? Puedo calcular el peso molecular del O2. Entonces, uno como estudiante ya tiene que ir familiarizándose con los pesos atómicos, ¿no? Entonces sabemos que el peso atómico del oxígeno vale 16, ¿no? Ya que el oxígeno es un elemento que está casi siempre en todos los compuestos con el cual se trabaja. Entonces, como son 2, sería 2 por 16 y esto me da 32. Entonces, para esto, lo que yo necesito es calcular, ¿no? En este caso, la masa de dicho gas, ¿no? Reemplazamos los valores, ¿no? Sería, la presión vale 1,64, ¿no? El volumen vale 750 por 10 a la menos 3. El valor de R 0,082. La temperatura vale 300. Y el número de moles, pero lo reemplazo como masa entre peso molecular, ¿no? Recuerda que la masa que va aquí es la masa del gas, ¿no? Y lo estoy colocando entre el peso molecular del mismo gas, que viene a ser 32. Entonces despejo la masa de gas, ¿no? El 32 pasa a multiplicar y todo esto pasaría a dividir. Entonces ahí quedaría, ¿no? 1,64 por 750 por 10 a la menos 3 por el 32 entre 0,082 por 300. Entonces con eso yo puedo calcular la masa del gas. Bien, entonces recuerda tú, ¿no? Para que las operaciones se hagan algo sencillas, pasamos todo a notación científica. Entonces el 1,64 quedaría 164 por 10 a la menos 2. Y 750 por 10 a la menos 3 baja igual. El 32, dejamos acá 32. 0,082, que ya venimos repitiendo, es 82 por 10 a la menos 3. Y el 300, que viene a ser 3 por 10 al cuadrado. Muy bien, entonces acá podemos sacar 82 abajo, 82 arriba. Y te va a quedar arriba 2. También podemos sacar tercia, y te va a quedar 250. Entonces, de acá, abajo ya no me queda nada por simplificar. Solamente podría decir que el 10 a la menos 3, tanto arriba como abajo se pueden ir, ¿no? Al irse, te va a quedar 2 por 32, bien, y por 250, ¿no? Eso te da 16.000. Ahora, este 10 al cuadrado sube como 10 a la menos 2 y 10 a la menos 2 por otra vez 10 a la menos 2 te da 10 a la menos 4, ¿no? Al darte 10 a la menos 4, tú puedes en este caso correr comitas hacia el lado izquierdo para que puedas convertir dicho número en decimal. Entonces la masa del gas te saldría 1,6 gramos. De aquí, como ya tengo la masa del gas, puedo
calcular la masa del matraz vacío, ¿no? Si yo quiero la masa solo del matraz, sería la masa del matraz más el gas, que vale 90 gramos, y le voy a quitar la masa de dicho gas, ¿no? Que estaba dentro, que vale 1,6 gramos. Esta resta te da 88,4 gramos. Entonces quiere decir que la masa del matraz sería 88,4 gramos. Pregunta número 7. Dice, la densidad de un gas a 227 grados Celsius y una atmósfera de presión es 2 gramos por litro. ¿Cuál será el valor de la masa molar del gas? Bien, entonces vamos a la solución. Acá tengo el gas, no me dicen qué gas es, ahí he colocado el recipiente. Hay datos, ¿no? La presión es una atmósfera, está una atmósfera. La temperatura vale 227 grados centígrados. Bien, el valor de R lo puedo saber ya que la presión está en atmósferas, 0,082. Bien, la densidad vale 2, ¿no? 2 gramos por litro. Bien, y en este caso esto sería algo nuevo, ¿no? Ya que la densidad normalmente no te dan de dato en los gases, pero acá lo han colocado, ¿no? Entonces tengo que ahí recordar algunos términos, ¿no? Entonces vamos a ir con la aplicación de la ecuación universal. La temperatura tiene que ir en Kelvin, recuerda. Entonces sumamos 227 más 273. Eso me da un valor de 500 Kelvin. Entonces, para aplicar la ecuación universal, ¿no? Recuerda tú lo siguiente, ¿no? Que en este caso el número de moles es masa entre la masa molar o el peso molecular. En este caso el valor es el mismo, ¿no? Y también recuerda que como me hablan de densidad, tengo que ver dónde puede salir la densidad, ¿no? Entonces la densidad es la masa dividida entre el volumen, ¿no? La densidad de un gas, de un cuerpo, es masa entre volumen. Entonces, con eso ya teniendo claro, puedo ir a la ecuación universal. Entonces, la ecuación universal es presión por volumen, ahí está, igual a R por T por N, ¿no? Pero recuerda que N vale masa sobre masa molar. Entonces, lo que voy a hacer aquí es esta masa molar, lo voy a pasar a multiplicar acá al P por B, y este V lo voy a pasar a dividir. Y mira, pasando a dividir quedaría masa entre volumen, y masa entre volumen es densidad. Entonces va a quedar la expresión de esta manera, ¿no? P por M igual a R por T por D. Entonces ahora vamos a reemplazar los valores, ¿no? ¿Cuánto vale la presión? La presión vale 1, una atmósfera. La masa molar no lo sé. El valor de R 0,082. La temperatura vale 500 y por la densidad que vale 2. Entonces de aquí puedo calcular, ¿no? Hacer una multiplicación directa y te va a salir 82 gramos por mol, ¿no? Entonces quiere decir que el valor de la masa molar de dicho gas es 82. Pregunta número 8. Dice, determina la fórmula de un óxido de nitrógeno gaseoso sabiendo que a 167 grados Celsius y 1248 Torricelli, la densidad es 2 gramos por litro, ¿no? El peso atómico de los elementos en cuestión es oxígeno 16, nitrógeno 14. Listo. Solución. Datos. ¿Qué datos me dan? Me da la presión, ¿no? Que es 1248 Torricelli, que se le denota con Tor, ¿no? La temperatura 167 grados Celsius. Bien, la densidad 2 gramos por litro. Ahí está. De nuevo densidad, dirás tú, ¿no?
Cuando es densidad ya tengo que saber qué ecuación voy a utilizar, ¿no? Bien, el R va a darme acá 62,4. Y tú dirás, ¿por qué 62,4? Ya que el valor de Thor es equivalente a decir milímetros de mercurio. O sea que la presión vale 1248 milímetros de mercurio. Al ser este valor su unidad, milímetros de mercurio, tú sabes que el valor de R de la constante es 62,4. Bien, no te olvides la temperatura, pasarlo a Kelvin, ¿no? 167 más 273, esto me da 440 Kelvin. Entonces, como el dato es la densidad, ya hace un rato hemos demostrado una fórmula, ¿no? Con la densidad. La densidad en la ecuación universal se aplica de la siguiente manera, ¿no? Presión por masa molar igual a R por T por D. No olvidemos que nos están solicitando la fórmula de un óxido de nitrógeno gaseoso. Entonces, el óxido de nitrógeno lo voy a poner de esta manera, ¿no? NX, ¿no? No sé qué número va, oxígeno Y. Entonces, decimos por acá lo siguiente, ¿no? Reemplazando valores, ¿no? La presión vale 1248. La masa molar no lo sé. R vale 62,4, acá está el valor. T vale 440 Kelvin y la densidad vale 2. Entonces de acá puedo despejar la masa molar, ¿no? Pasando a dividir esto. Entonces de acá, como ya tengo entendido, puedo pasar la notación científica y me quedaría de la siguiente manera, ¿no? 624 por 10 a la menos 1, el valor de 62,4. 440, 2 y 1248. Entonces de acá, ¿quién se puede ir? Se puede ir 624 arriba y acá quedaría 2, ¿cierto? Entonces de acá también puedo sacar mitad y mitad y me va a quedar obviamente 1. Entonces al final me queda 440 por 10 a la menos 1, el cual me da un valor de 44, ¿no? Multiplicando ahí. Entonces como el valor del gas, la masa molar del gas es 44 y su fórmula yo no la conozco, justo es lo que me solicitan, yo he colocado en este caso variables, ¿no? X, Y. Entonces, yo sé que el nitrógeno pesa 14, entonces sería 14 por X, ¿no? ¿Cómo se calcula? 14 por X más 16 por Y. Y eso me tiene que dar 44, ya que es el valor que me ha salido de la masa molar. Entonces, tenemos que ir ahí viendo qué valores puede tomar X e Y, ¿no? Entonces, de aquí yo concluyo de que X vale 2 y que Y vale 1. Tú puedes ahí calcular 14 por 2, 28 más 16 me da 44. Eso quiere decir que la fórmula del óxido de nitrógeno que está en el problema planteado sería nitrógeno 2, oxígeno 1, ¿no? Pero como no, el 1 no se simboliza, se coloca obviamente solamente O. Entonces la fórmula de dicho gas sería N2O. Pregunta 9. Dice, una muestra de 1 gramo de gas E2H6 ocupa un volumen de 820 mililitros a 1 atmósfera y 27 grados Celsius. ¿A qué elemento representa E? Entonces me piden saber quién es E, ¿no? ¿Quién es E? No lo saben. Entonces vamos con la solución. Datos. La presión, 1 atmósfera. La temperatura, 27 grados centígrados. El volumen de dicho gas, 820 mililitros, ¿no? El valor de R, como es una atmósfera, en unidades atmósfera sería 0,082. Y la masa que me dicen que es 1 gramo, ¿no? Muy bien, entonces como voy a aplicar la ecuación universal, recuerda, ¿no?
temperatura y volumen en sus unidades respectivas, ¿no? La temperatura de Celsius lo paso a Kelvin, sería 27 más 273, me daría 300 Kelvin. Y el volumen, que es 820 mililitros, lo paso a litros, sería 820 por 10 a la menos 3 litros. Muy bien, entonces ya tengo acá, en este caso, los datos para poder reemplazar. Entonces, hay que recordar que la densidad se calculaba, ¿no? Masa entre volumen. Entonces, como yo tengo la masa y tengo el volumen, puedo calcular en este caso la densidad. Claro, ¿no? Reemplazas acá, ¿no? La masa era 1 gramo, está, 1 gramo. Y el volumen valdría 820 por 10 a la menos 3 litros. Entonces, ahí está. Ahora, 10 a la menos 3 puede subir como 10 al cubo, ¿no? Y te va a quedar, y 10 al cubo es 1000, ¿no? Te va a quedar 1000 entre 820 gramos entre litros, ¿no? Esa sería la densidad. No lo opero, lo dejo así nada más, ¿por qué? Porque ahorita, cuando reemplacen la fórmula de la ecuación universal, vamos a darnos cuenta de que por ahí se puede simplificar. Entonces, aplicamos la ecuación. Como ya tengo la densidad, recuerda, ¿no? Si tienes la densidad, aplicas esta ecuación que deriva de la ecuación universal. Entonces, una vez que ya tengo esto, simplemente que corresponde a reemplazar valores, ¿no? Entonces, la presión vale 1 atmósfera. La masa molar no lo sé. El valor de R, que vale 0,082 por 300, ¿no? Que es la temperatura, por la densidad. Pero la densidad, ¿cuánto me salió? 1000 entre 820. Acá está, ¿no? 1000 entre 820. Entonces de aquí simplemente procedo a operar, ¿no? El 0,082 es 82 entre 10 a la menos 3 o por 10 a la menos 3 por 300 por 1000 entre 820, ¿no? Entonces puedo sacar de aquí 82ava, acá queda 1 y acá quedaría 10. De acá puedo sacar décima y décima, ¿no? Sacando décima me queda 30 arriba. Entonces, 10 a la menos 3 por 30 y por 1000, 1000 es igual a 10 al cubo, entonces te va a quedar simplemente 30. Entonces, la masa molar de este gas, que es el E2H6, su masa molar es 30. Entonces, ¿cómo puedo relacionar eso para poder saber qué elemento es? Recuerda, ¿no? Si está en la fórmula, puedo saber cómo se calcula su peso molecular o la masa molar, ¿no? Como son dos elementos, podría calcular el peso atómico de dicho elemento, que no sé quién es, por 2, más el hidrógeno que pesa 1, pero son 6, ¿no? 1 por 6 y esto me da 3. Entonces, así puedo saber cuánto es el peso atómico de dicho elemento, ¿no? De acá me sale 24 entre 2, 2. O sea, el peso atómico de ese elemento es 2. Entonces, tú recuerdas, ¿no? ¿Qué elemento químico tiene como peso atómico 2? Bueno, eso es fácil de recordar, ¿no? Ese elemento es el carbono. O sea, quiere decir que el elemento E representa al carbono, ¿no? Y obviamente, si yo lo reemplazo en la fórmula, quedaría C2H6 y el C2H6 es el famoso etano, ¿no? Listo. Problema resuelto. Problema número 10. Dice, ¿cuál es el volumen total en litros ocupado por 56 gramos de gas nitrógeno N2 a condiciones normales? Bueno, el dato es el peso atómico del nitrógeno 14. Bien, solución. Acá hay un término que también es conocido en la teoría, ¿no? El término de condiciones normales, ¿no? Que es un término que normalmente viene en los exámenes de admisión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos? La masa. Lo único que me dan es la masa, 56 gramos. ¿Qué me piden? El volumen. El volumen, pero ojo, a condiciones normales, que no lo sé. Pero si nosotros hacemos memoria, sabemos que el volumen a condiciones normales, ¿no? Tiene una fórmula, ¿no?
El volumen a condiciones normales está definido como 22,4 por el número de moles. Entonces lo que me faltaría para saber el volumen es el número de moles. Pero bueno, ¿no? Recordando, sabemos que el número de moles se calcula como la masa entre la masa molar. Bien, yo tengo la masa, que es 56. ¿Qué me faltaría? La masa molecular, obviamente del gas nitrógeno. Pero nosotros sabemos que como el nitrógeno pesa 14 y son 2, entonces la masa molar sería 14 por 2 y esto me da 28, ¿no? Entonces reemplazo en la fórmula, se daría, ¿no? 56 entre 28. Entonces, ¿cuántas moles me dan acá? Me dan 2 moles. Entonces, N vale 2. Ya está. Como N vale 2 moles, puedo calcular ahora sí el volumen a condiciones normales, ¿no? Sería 22,4 por 2. ¿Eso cuánto te da? 44,8 litros. Bien, si te das cuenta, cuando la pregunta es referido a las condiciones normales, es más directo la aplicación de la fórmula. Bien, vamos a ver otro problema, problema número 11, ¿no? Que es algo similar, ¿no? Dice, indica el volumen a condiciones normales, ¿no? CN es condiciones normales, que ocuparía 440 gramos de CO2. Datos, peso atómico del carbono 12, peso atómico del oxígeno 16. O sea, quiere decir que es algo parecido, ¿no? Es algo parecido. Entonces, los datos, de nuevo, la masa del gas es 440 y me piden el volumen. Entonces, volvemos a recordar que el volumen a condiciones normales es 22,4 por N. Entonces, ¿el trabajo cuál es? Calcular el número de moles. La fórmula del número de moles es masa entre masa molecular o masa molar. Y en este caso, lo único que cambiaría es la masa molar, ¿no? Como es el gas CO2, sería el carbono pesa 12 por 1, ¿no? Hay un carbono. Más el oxígeno que es 16, pero por 2, porque son 2 oxígenos. 12 por 1 es 12 y 16 por 2 es 32. Entonces 12 más 32, esto me da 44. Al tener acá 44, ya con eso puedo saber, en este caso, cuánto es la masa molar, ¿no? Entonces, la masa es 440 y la masa molar es 44. Entonces, 440 entre 44, ese me da un valor de 10. Entonces, ¿cuántas moles son? 10 moles. Ahora sí puedo proceder a calcular el volumen. Si calculo el volumen de este gas, sería, ¿no? Su volumen a condiciones normales sería 22,4 por el número de moles, que en este caso sería 10. Y eso te da 224 litros, ¿no? Entonces, si te das cuenta en ambos problemas, ¿no? El volumen cambia, ¿por qué? Porque está cambiando solamente el número de moles. Eso es lo fundamental en un problema cuando te pidan volumen a condiciones normales. Pregunta número 2. Dice, se tiene 72 gramos de metano a condiciones normales. Indica verdadero o falso en los siguientes enunciados. A. Ocupa 100,8 litros. B. Contiene 4,5 mol. C. Posee un total de átomos de hidrógeno de 17 Na. Listo, para resolver este problema, hay que tener en claro que me dicen condiciones normales. Entonces vamos a traer los datos. El único dato que me dan acá es los 72 gramos de metano, ¿no? Muy bien, como la masa es 72, voy a calcular el volumen, ¿no? Porque tú sabes que a condiciones normales lo importante es el volumen. Entonces no lo sé, ¿no? Entonces, como el volumen a condiciones normales yo no lo sé, recuerda, ¿no? Que el volumen a condiciones normales se calcula como 22,4 por el número de moles. Bien, entonces vamos a calcular el número de moles. Como era la forma de cálculo, es masa entre masa molar.
Entonces, como tengo acá la masa, que es 72, me faltaría la masa molar. Pero recuerda que la masa molar sale de la fórmula, ¿no? CH4. Sería, el carbono pesa 12, pero por 1. Más el hidrógeno que pesa 1, pero son 4, ¿no? 12 por 1 es 12, más 4 serían 16, ¿no? Entonces ten en cuenta de que esos elementos ya son conocidos, ¿no? Entonces tú tienes que saber ya los pesos atómicos. De los más conocidos, claro está. Entonces sería 16. Reemplazando, ¿no? Sería 72 entre 16. Entonces esta división, ¿no? Y te sale 4,5 moles. Entonces con esto ya puedo yo calcular el volumen, ¿no? De frente, volumen a condiciones normales sería 22,4 por el número de moles que salió 4,5. Y esto te sale 100,8 litros. Entonces con esto yo ya puedo resolver la primera. La letra A me dice, ocupa 100,8 litros. Verdadero, ¿no? B, contiene 4,5 mol. Ahí está, ¿no? Lo acabamos de calcular hace un ratito. 4,5, sí, verdadero. C, posee un total de átomos de hidrógeno de 17 Na. Bueno, para hacer esta alternativa C, tenemos que recordar un poco de unidades químicas, ¿no? Interpretación de fórmulas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el número de átomos de hidrógeno? Simple, decimos, ¿no? Lo siguiente. En una mol de CH4, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos tú ves? Ah, veo 4, ¿no? 4 mol, pero recuerda que mol es igual al número de Avogadro, ¿no? Entonces yo puedo decir que tengo 4 número de Avogadro átomos de hidrógeno, ¿no? Sería 4Na, ¿no? Recordemos de la teoría, ¿no? Entonces, una mol de CH4 contiene 4Na átomos de hidrógeno. Entonces, yo no tengo una mol, yo tengo 4,5. Entonces digo acá, en 4,5 mol de CH4, ¿cuántos átomos de hidrógeno tendré? X. Entonces aplicas tu aspita, ¿cierto? Entonces X saldría 4,5 por 4, ¿no? ¿Y eso cuánto te da? Multiplicando te da 18 Na átomos de hidrógeno. Bien, pero en la alternativa te decían 17. Por ende, esta alternativa C sería falsa. Muy bien, y con eso hemos concluido con los problemas de estado gaseoso aplicando la ecuación universal de los gases ideales. No te olvides suscribirte y darle like a este video para seguir publicando más videos correspondientes al curso de química.